Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con los aspectos sociales y económicos para Baja California en este contexto internacional, con un invitado muy especial que usted ya conoce. Y bien, entre los temas que traemos el día de hoy, pues uno de los más importantes es que pues el día de hoy es el Día del Ejército Mexicano. Un gran trabajo que ha hecho precisamente este Ejército Nacional, ¿verdad? Que precisamente hace ya, pues en 1950, el presidente Miguel Alemán hace que el día de hoy sea precisamente el Día del Ejército. Y esto viene a partir de que en 1913 hubo un congreso en Chihuahua en donde se le da precisamente facultades al gobierno de ese estado para que forme un ejército y restablezca el orden constitucional. Y de ahí se emana el Ejército Constitucional Mexicano. Hoy, Ejército de México. Y pues este es un gran legado que trae el ejército, en donde la protección hacia lo que es el orden constitucional ha sido una facultad que siempre han traído adelante. Y otro de los puntos importantes es que pues, el ejército pues, se ha mantenido muy institucional en un esquema complejo que tenemos actualmente, en donde pues, los diferentes partidos y pues se ha mantenido a distancia como debe de ser. Y felicitamos al Ejército Mexicano por esa gran labor que hace y ese valor que tienen con respecto al servicio y salvaguardar la seguridad de los mexicanos. Enhorabuena al Ejército Mexicano y pues este gran trabajo que han hecho a lo largo de muchas décadas. Felicidades. El siguiente punto que tenemos para todos ustedes es otro tema importante que pues se ha trabajado a nivel internacional. Usted ya ha visto las demandas del presidente Trump, ¿verdad? En donde hace una declaración importante en los pasados días, en donde pues se pospone la implementación de un arancel importante que tiene que ver con ese 25% a las importaciones desde México. Y pues esto también trae una respuesta importante de parte de la presidente Sheinbaum, en donde se hace una autorización, se hace una iniciativa en donde se permite a las fuerzas militares de Estados Unidos entrar a nuestro país para capacitar a los elementos de Marina. Un evento sin precedente, que si bien es cierto lo habíamos visto a nivel municipal en diferentes áreas de nuestro país, en aquellas que han permitido esa burbuja de seguridad, gracias a esa capacitación que viene de Estados Unidos, pues hoy por hoy se hace a nivel nacional. Y esta iniciativa se maneja y se autoriza en el Senado. Ahí hubo prácticamente una autorización o una votación unánime, 107 votos a favor, en un contexto que en una circunstancia diferente pudiéramos haber pensado que no se hubiera autorizado. Pero hoy por hoy vemos que esa iniciativa de la Presidente pues ha tomado un gran valor y esa autorización para que ese ejército de Estados Unidos llegue a nuestro país a capacitar a la Marina, pues vemos con buenos ojos ese trabajo que se va a estar haciendo y sobre todo en un esquema en donde en las pasadas semanas usted ya vio en las diferentes noticias cómo es que aviones e incluso un
portaaviones, estuvo en las costas de Baja California, pues haciendo investigaciones o pues algunos viajes que exactamente no sabemos para qué son. Incluso el gobierno mexicano no lo sabe. Pero pues suponemos que están haciendo labores de investigación y están haciendo también presencia para esta gran negociación que se presenta el día 4 de marzo. Bien, otro de los puntos importantes que tenemos en este esquema de interés es que pues a partir de estos comentarios que hace el presidente Trump, hubo reacciones de diferentes empresas. Y una de ellas es Nissan México. Nissan México ha hecho una declaración importante que si se aplica este arancel a partir del 4 de marzo, pues estará analizando el moverse a otro país. Nissan México exporta a Estados Unidos cerca de 320,000 unidades al año. 320,000 unidades al año. Esto es un gran número y pues esto genera un gran ingreso para nuestro país. La declaración del presidente y CEO de esta empresa japonesa en México es Makoto Uchida, declaró el 13 de febrero que este es un esquema de gran riesgo para la empresa y pues están estudiando opciones por si se aplica este arancel del 25%, se muevan a otro país donde tengan una ventaja en ese sentido. Y pues por otra parte, pues el presidente Trump está haciendo mucho hincapié en que esto, si México no reacciona, esto se va a aplicar. Muchos especialistas pues han comentado que en efecto lo va a aplicar y es un tema que abordaremos en unos instantes más después del corte comercial. También otro de los temas importantes es el exceso de gasto que ha tenido nuestro país en la refinería de Dos Bocas. Y ahí quiero pasar esa diapositiva importante en donde, pues ahí vemos las cifras. Originalmente estaba presupuestada en 8,000 millones de dólares y pues se terminaría en el 2022. Esto quiere decir hace pues, poco más de 2 años y medio. Y pues hoy por hoy tiene un gasto de 19,653 millones de dólares. Entonces, pues esto trae un impacto de el doble y un poco más. Esto quiere decir un 145% en adición al gasto presupuestado. Usted lo sabe, pues aquí nada más hay 2 esquemas importantes. Uno es que haya tenido una pésima planeación, que pudo haber sido, y la otra es que haya un gran margen de corrupción, como también pues lo hemos visto en muchos casos. Pero pues el tema importante de esto es que ese recurso que se aplicó en adición para pues una refinería que está solamente produciendo el 12% de su capacidad, pues trae un impacto importante en la falta de control del costo de la gasolina. Porque si bien es cierto, producimos petróleo, el tema de la refinería pues es una tarea que pues, no hemos dominado los mexicanos hasta ahorita. Y pues se importa gasolina. Usted lo sabe y aparte de eso tenemos un gran impuesto que se lleva casi el 42% de lo que usted paga. Tema importante y un gran reto para nuestro país. Y si bien es cierto, lo más preocupante de esto es que este recurso se pudo haber destinado precisamente a esos estímulos, ¿verdad? Esos proyectos sociales que se están dando, o bien proyectos de infraestructura que tanto requiere nuestro país en este importante tema, ¿verdad? Y pues hoy por hoy pues vemos un gran reto en estos esquemas. Otra de las partes importantes que tenemos también para todos ustedes es el litio. El litio y pues la explotación que se está procurando hacer en el Valle Imperial, esa derrama económica que estamos viendo como una gran posibilidad en un Valle Imperial que ha tenido un gran impacto económico y sobre todo que el ingreso por medio per cápita en el Valle Imperial está por debajo de la media nacional de Estados Unidos. Y pues ha tenido grandes recortes el Valle Imperial, pero sobre todo en un esquema
en donde el gobernador de California pues declaró que en el 2035 todos los vehículos en California deberían ser eléctricos. Claro, un esquema importante en esta mina de litio, en donde pues pudiera traer grandes beneficios para el Valle Imperial y por lo tanto también para Mexicali. Y también, pues ahí está el supervisor del Distrito 1 del Valle Imperial, Jesús Eduardo Escobar, que ya lo hemos tenido aquí con nosotros, hablando de varios temas. Seguramente lo vamos a estar invitando para que nos platique más a detalle en las próximas semanas. Y bien, otro de los temas importantes que tenemos para ustedes es este, que nos lleva a un punto de gran relevancia aquí en Metrópolis, y esto que tiene que ver con los indicadores sociales y económicos para Baja California en este contexto internacional. Vamos a ir a un corte comercial para regresar con nuestro especialista del día de hoy, que usted ya lo conoce. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para presentar y platicar con ustedes un tema de gran relevancia para nuestro estado y nuestra región. Y esto que tiene que ver con ese crecimiento económico en este nuevo contexto internacional, en donde pues, el gobierno de Estados Unidos pues, ha presentado grandes barreras arancelarias para lo que es la importación de productos procedentes de nuestro país. Y pues en un contexto en donde el 80% de las exportaciones que hace México al mundo son únicamente para Estados Unidos. Esto quiere decir que el impacto y la competitividad están en riesgo. Y pues después de este plazo que se abrió por un mes, esto quiere decir que esto estaría caducando este 4 de marzo, si el gobierno mexicano no hacía lo propio en dos temas importantes. El primero, lo que es el control del narcotráfico y la producción del fentanilo en nuestro país. Y el segundo, el tema de la migración, para uno y para otro. Temas y retos importantes que tiene precisamente nuestro país. Y también esas declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos como avanzada para esto próximo que estaríamos viendo sobre lo que es el aluminio y el acero. 25% no solamente en materia prima, sino en productos terminados. Y usted lo sabe, el impacto para la industria automotriz en nuestro país, pues sería devastador que esto se continuara su proceso. También, pues vemos que Baja California es uno de los estados que mayor depende de las exportaciones. Nuestra comunidad, pues tiene en general una producción importante, una de las más importantes en nuestro país, junto con Chihuahua, en porcentaje, para lo que es las exportaciones. Y esto trajera un tremendo impacto, como decíamos hace unos minutos, sobre este importante barrera que se presenta y este gran riesgo que tenemos para nuestro país. Pero vamos a tener con ustedes a un especialista que además de ser un excelente comunicólogo, pues ha hecho estudios importantes y posgrados en economía y es un gran conocedor de lo que es la economía nacional, internacional, pero sobre todo la regional. Y pues es el presidente de uno de los organismos más importantes de producción de información económica en nuestro estado. Y para esto presentamos a Roberto Valero Berrospe. Bienvenido, Roberto, a tu programa. Benjamín, muchas gracias, siempre un gusto estar aquí contigo. No, pues encantado de que estés con nosotros, Roberto, y sobre todo un esquema como el del día de hoy, en donde pues tenemos grandes retos. Nuestro país pues ha estado en estos importantes riesgos, ¿verdad? Importantes impactos ante esta nueva manera de ver las cosas, ¿verdad? Del presidente Trump, muy diferente que la teníamos con Biden, y pues ese riesgo que tenemos. Ustedes han hecho un gran análisis y han producido información sobre pues, la estadística que tiene Baja California, ¿verdad? Lo que sería también cómo
cuáles fueron los resultados del 2024, también pues el empleo, qué ha pasado con el empleo formal en Baja California, ¿verdad? Otros temas también es, pues también las empresas bajacalifornianas, ¿qué ha pasado en los últimos 2 años? Estas son 3 preguntas que nos hacemos todos los días en cualquier lugar donde vamos, impacto tras impacto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, Benjamín, el asunto es el siguiente. Es como cuando tú tienes tu casa en desorden Ajá. y te estás preocupando por la casa del vecino. Entonces, preocúpate por tu casa y deja que el vecino haga sus cosas. Ajá. Lo que está pasando con Donald Trump ya lo estábamos esperando, pero también tenemos que ser muy neutrales en lo que está ocurriendo. ¿Por qué ganó Trump la presidencia? Esa es la pregunta. Oye, si ya es que los americanos quedaron inconformes con él, pues yo creo que no. La primera vez yo creo que quedaron conformes y lo repitieron en la presidencia. Hay muchos problemas sociales, muchos problemas económicos que dejó Biden en Estados Unidos. Estados Unidos hoy por hoy tiene una de las peores situaciones económicas desde la Segunda Guerra Mundial. Varios analistas económicos importantes, Joseph Stiglitz, uno de ellos, que fue premio Nobel de Economía, dice, nada más nosotros creemos que todavía existe el sueño americano. Traen la tasa de mortandad más alta en los últimos 40 años. La tasa de mortandad infantil es la 8ª a nivel mundial, inclusive por arriba de países como Cuba. Tiene el número más alto de personas sin hogar, de personas que están en condición de la calle, la cifra más alta de la historia. Entonces, traen muchos problemas ellos. Y obviamente que los americanos están pensando en su casa. Los países que negocian con ellos y que dependen de la economía de Estados Unidos, obviamente que se preocupan por eso, pero lo que deben de entender es que Estados Unidos está defendiendo su espacio, su casa. ¿Qué es lo que deben de hacer? Yo les comentaba hace unos días a la gente de las maquiladoras, debemos de preocuparnos por nuestra casa. Ya vimos cómo está nuestra casa. Fíjate, se habla mucho de la dependencia de Estados Unidos de la economía norteamericana. Por ejemplo, la inversión de Estados Unidos en Baja California ha caído bárbaramente. De representar casi el 90% del total, cayó poco más del 40%. Wow. Son datos de la Secretaría de Economía. ¿Sí? En cuestiones de inversiones ya es Nuevo León, son Coahuila, los principales estados que están en esta relación con Estados Unidos. Por ejemplo, hablan mucho de los cruces fronterizos. Benjamín, traemos casi 30 millones de cruces menos de los que teníamos en el año 2000. Este año que cerró, apenas si creció 0.4% la cifra de cruces fronterizos. Entonces, la dinámica fronteriza ha cambiado muchísimo y no queremos entender. ¿Sí? En el Centro de Estudios Económicos, hace cosa de unos 10 años, entregamos un estudio al sector empresarial. Y en ese entonces veíamos con riesgo esta fuerte dependencia de Estados Unidos. Y les decíamos, es necesario que la economía se diversifique. No podemos estar apostando todo el tiempo a Estados Unidos porque no sabemos qué pueda venir. Esto fue después de la crisis de 2008, que nos pegó con todo, ¿verdad? Fuertísimo, sí. Entonces, dijeron que sí, pero muchos conformistas nos dijeron en aquel entonces, bueno, pero es que está aquí cerquita. No, piensa en Europa, piensa en la Unión Europea, piensa en los mercados asiáticos. Hoy por hoy los mercados asiáticos son los de mayor potencial a nivel mundial, ¿verdad? Pero tienes que competir con ellos. Y ellos traen unas tasas de competitividad muy altas. Simplemente lo que pasó con China es impresionante. De estar hasta abajo, en cuestión de 20 años, ahí los tienes arriba. ¿Y tú crees que los chinos están preocupados por Estados Unidos? Ahí sacan ya la nueva inteligencia artificial. Así es. Y muchas otras cosas. ¿Qué pasa? Estados Unidos lo que sucede es que está viendo que su competitividad con respecto a China se está viendo superada. Y es que los chinos, una vez que se fue Mao, le echaron ganas. Invirtió. Hay por ahí un libro muy interesante sobre la manufactura a nivel mundial donde ensalza este crecimiento chino. Dice, ellos se propusieron crecer y buscaron a los mejores del mundo para que regresaran a China.
Y habla de la cuestión de los semiconductores, de la inteligencia artificial, una serie de cosas que sabemos hoy que los chinos pues han evolucionado. Te acordarás hace, te gusta, 30 años, cuando cruzábamos a Caléxico y había muchos comercios chinos. Y entonces muchos mexicalenses iban a comprar y la broma era la siguiente. ¿Dónde lo compraste con los chinos? Pues a ver si te sirve una vez de perdida, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Hoy las mejores computadoras del mundo son chinas. O sea, cambió esta dinámica. Nosotros tenemos que cambiar también en este sentido. Baja California debe recuperar aquella época dorada de los 90, los fabulosos 90 que le llamamos. Oye, la tasa de pobreza, ¿sabes de qué nivel era? 0.2%. Ese era el porcentaje de población en condiciones de pobreza en Baja California. Wow. Hoy estamos hablando más del 20%. Así es. Tema importante, un tanto de competitividad para Baja California, pero sobre todo estos grandes retos que tenemos en un esquema en donde, pues a nivel nacional, tenemos pues un periodo importante con el presidente López Obrador y otro que inicia con Claudia Sheinbaum. Sí. Y sobre todo un esquema estatal en donde llegamos a la mitad del periodo del gobierno estatal. ¿Cuáles son los retos y cómo ha estado el resultado para Baja California en este 2024? Bueno, pues fíjate que al cierre del año Baja California está en la antesala de una recesión económica. Recesión económica es cuando la economía se cae. Y pues resulta que en diciembre tuvimos la mayor pérdida de empleos en casi 2 décadas. Empleo formal estamos hablando. ¿Sí? La actividad económica del Estado también trae el menor crecimiento en casi 2 décadas. ¿Sí? De hecho, el indicador económico de la actividad trimestral de Baja California que da a conocer el INEGI nos dice que en el tercer trimestre la actividad económica cayó 0.8%, es decir, ya fue negativa, ya venía descendiendo. ¿Qué está pasando? No podemos echarle la culpa hoy a ninguna recesión mundial. No podemos echarle la culpa a Estados Unidos, a Trump no, porque lo de Trump apenas empezó hace unos meses. No, esto lo traemos desde hace varios meses, porque resulta que la competencia entre los estados del país se ha fortalecido. ¿Sí? Fíjate, en la maquiladora, son datos para noviembre, nos dice el INEGI que Nuevo León generó 56,000 empleos, de la pura maquiladora, en el lapso de 2 años. Pero Baja California, en el lapso de 2 años, perdió casi 40,000 empleos de la industria maquiladora. ¿Qué está pasando con las maquiladoras? El otro día les decía, ¿será la robótica entonces lo que ya está llegando aquí? ¿O qué es lo que sucede? ¿Verdad? Porque nunca se habían perdido tantos empleos en la maquiladora. Entonces, traes el ITAE, que es el PIB adelantado, el Producto Interno Bruto adelantado que da a conocer el INEGI, lo traes negativo, lo traes con tendencia a la baja, traes una fuerte pérdida de empleos y traes en 2004 el mayor cierre de empresas de la historia. Casi 12,000 empresas formales cerraron en Baja California. ¿Qué está pasando? Pues lo vemos en las calles. Ahí está la incidencia delictiva, ahí vemos el fuerte crecimiento de la economía informal. La economía informal está en su mayor nivel de la historia. Vaya, pues se han estado descuidando los indicadores básicos del Estado. Y estamos hablando ahorita de Estados Unidos, le queremos echar la culpa a Estados Unidos, pero este problema que traemos ahorita inició ya años atrás y se ha venido recrudeciendo. Cuando aparece la pandemia, nos da el golpe de gracia. ¿Sí? Y no hemos podido recuperarnos. Lo malo es que, como ahorita comentabas, no nada más son los indicadores económicos, los indicadores sociales. Por ejemplo, vemos una fuerte caída en la demanda de ingreso a la educación superior en Baja California, cuando debiera estar en su apogeo por el bono demográfico. Vemos una fuerte caída en la demanda de ingreso a educación media superior, las preparatorias, que también debían de estar en su mayor apogeo por la cuestión del bono demográfico. Sin embargo, lo que pasa es que estamos viendo en encuestas que se han estado presentando de diferentes organismos, México Evalúa, México contra la corrupción, etcétera, los estudiantes no están viendo ya en la universidad una solución a sus problemas de vida. ¿Sí? Entonces, ¿para qué voy a perder a la universidad tiempo, 4 años o 5 años o más? ¿Sí? Cuando sé que cuando salga
me espera un Didi, perdón por el comercial, me espera el taxi, ¿verdad? O me espera mi compadre ahí en el mercado informal de la colonia fulana de tal. Y los he visto con mis alumnos. Pues es un gran reto que tiene Baja California Exactamente. en esa oferta, ¿verdad? Y sobre todo en ese aspecto aspiracional de la juventud, Sí. en donde ese deseo que teníamos, yo recuerdo en nuestras épocas, en donde pues Baja California era uno de los mayores atractores, Sí. ¿verdad? De personas Sí. emprendedoras, buscadoras de empleo, pero hoy por hoy vemos que Baja California es un expulsor de Sí, talentos. así es. Y pues nos cuesta en Baja California la preparación y a final de cuentas se van a otras latitudes para ser productivos y tener ese intercambio, ese beneficio, ¿verdad? Y Sí. esa calidad de vida deseada. Fíjate, ayer iniciaron un evento de semiconductores, el CETIS, no sé si fue Tijuana, Mexicali. Hablamos de semiconductores con una facilidad. Es que los semiconductores esto y allá, ya. Sí, pero espérate. Los semiconductores los están corriendo a las empresas de los países asiáticos por el enorme consumo de agua. Ahí están los datos en internet. La producción de chips consume cerca de 25 millones de litros de agua pura diarios. Y nos salen ayer con que quieren traer los semiconductores a Baja California. No tenemos agua, Benjamín. Este año no llovió, ni fines del año pasado. La sequía, salió el dato de Conagua. Traemos la mayor sequía en Baja California de los últimos 10 años, Benjamín. Y quieres traer una empresa que es una alta consumidora de agua. Ya lo dijo Arizona, dependemos del río Colorado. Si traemos los semiconductores, nos vamos a matar. Nos damos un tiro en la cabeza. Hay que pensar en las vocaciones de Baja California, las nuevas vocaciones, porque nos quedamos acostumbrados a los 90 cuando llegábamos a cualquier parte y nos recibían con flores y con tapete rojo y toda la cosa. Hoy ya no. Hoy dice, espérese, saque su boleto porque están ahí Vietnam, está China, está Nuevo León, está Guanajuato, está muchos competidores. Dígame, ¿qué me ofrece? ¿Mano de obra calificada? Lo que pasa es que su mano de obra calificada, los ingenieros especialistas en semiconductores de Baja California, hay una generación que yo tengo entendido, no voy a dar más detalles, que todos están fuera de Baja California. Así es. Que están en Europa, fíjate en Europa, que están en Estados Unidos y que están por supuesto en el Bajío. Entonces, dígame, ¿dónde está su mano de obra ¿Y calificada? qué ha pasado en Baja California? ¿Cuál es el impacto pues en esta situación en donde perdemos competitividad de alguna manera, perdemos esa ventaja que teníamos antiguamente y aquel inicio del nearshoring, ¿verdad? En donde Baja California tenía beneficios impositivos, que hoy por hoy pues ya no hay la diferencia, pero sobre todo en este último incremento al salario mínimo y si hay impacto o no en Baja California para ello. Fíjate que eso es hay un concepto que se llama, que maneja Pareto. Este concepto de Pareto dice que la idea es que se beneficie uno sin afectar al otro. Ajá. Pero el Pareto se da cuando te beneficias tú y afectas al otro. Así pasó con el salario mínimo. Resulta que sí, subió casi 300%. Qué bueno que subió 300%. El problema es que cuando inició esta carrera del alza del salario mínimo, en Baja California tenemos como a 35,000 personas que ganaban el salario mínimo. 35,000 y cachito. Estos son datos del INEGI. Hoy tenemos más de 500,000. Lo subes a 2 salarios mínimos. Teníamos como unas 200,000 al iniciar el periodo de gobierno de López Obrador, cuando empezaron los aumentos. Ahorita tenemos a 1,200,000 personas que ganan hasta 2 salarios mínimos. Es decir, lo que pasó con esto es que para no variar, fueron ocurrencias y no están planificadas. ¿Sí? No debiste nada más de aumentar el salario mínimo, debiste pensar también en los de arriba. Baja California tenía la clase media más poderosa de México al iniciar este siglo. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Le subiste al de abajo 20 y al que seguía le subías 2 o 3 o no le subías simplemente. Y al final de cuentas fueron cayendo los de arriba y los de abajo fueron avanzando. Fíjate, la universidad del año pasado, cuando anunció los aumentos salariales,
estaban diciendo que los salarios mínimos habían avanzado mucho. Acuérdate que creo 20% lo mataron. Así es. Tuvimos que retabular a nuestros trabajadores porque los de abajo ya estaban alcanzando los académicos. Sí, porque el de abajo subía 20 y el académico subía 4%. Y el otro volvía a subir 18 y el otro subía 12. ¿Qué pasó? Se acercaron, entonces tuvieron que retabular. Bueno, por eso lo hizo la UABC, pero las otras empresas no lo han hecho. Y hoy por hoy el salario mínimo, el salario promedio de cotización al IMSS, lo que se paga en Baja California, está por abajo de los 2 salarios mínimos. Fíjate, son datos del Seguro Social. Tenemos ya casi 2 años con que el salario promedio que se paga en Baja California está por debajo de los 2 salarios mínimos. Obviamente que eso te ahuyenta a la gente del sector formal y van a parar a la informalidad. La informalidad trae el mayor valor económico de la historia aquí en Baja California. Traemos a cerca a más de 600,000 personas ocupadas en la informalidad y no piensan regresar. Lo que pasa es que también no se ven los efectos colaterales de esta situación. El Infonavit, por ejemplo, trae una campaña muy agresiva para que la gente se regularice en sus créditos. Ya les quitaron esto, les pusieron aquellos. X. Y este año, en el cierre de 2024, nos dice Infonavit que la cartera vencida alcanzó otro máximo histórico, fíjate, más de 34,000 millones de pesos. Y también la cifra más de 14,000 millones de pesos. Y más de 34,000 créditos vencidos. ¿Qué pasa con esta gente? Le dieron sus créditos, estaban en el sector formal, pero no les alcanzaba. Dejan el sector formal, se van a la informalidad y por las razones del destino X, dejan de pagar su crédito, se les olvida o simplemente dejan de pagarlo. Y ahí es un efecto colateral con el Infonavit. Ahorita que se habla de la reforma del Infonavit, es el peor error que se puede cometer. Ya lo demostró el Infonavit. Todavía a principios de este siglo, el Infonavit construía vivienda aquí en Baja California. Y eran las peor construidas, Benjamín. Y a mí no me lo contaron, las vi. Casas que te entregaban y al mes ya estaban con cuarteaduras, con materiales de mala calidad, con empresas que eran que no respondían a los llamados de los personas que iban a comprar la casa para que fueran a arreglarlo. El Infonavit ya demostró que no es un buen vendedor de casas, hacedor de casas, ¿verdad? Que le preste a la gente, ¿verdad? Esas medidas que ha implementado, por ejemplo, de que se pueden juntar los créditos del papá y el hijo, la mamá, qué sé yo, es bueno, porque ahorita como la gente no tiene para financiar un crédito sola, por los bajos salarios, bueno, pues si entra el hermano, entra la esposa, eso es bueno. Y luego fíjate, en un contexto de encarecimiento bárbaro de la vivienda en Baja California, tenemos el precio más alto de la vivienda en Baja California en toda la frontera norte. Más que Nuevo León, más que Coahuila, que están en muy buena condición económica. Más de la Sociedad Hipotecaria Federal dice que el precio de la vivienda entre la pandemia y el año pasado se ha disparado casi 200%. Quiero detallar ese punto. Eso me parece de gran relevancia porque pues Baja California, la construcción, y pues sabemos que es la industria que más rápido derrama los beneficios económicos en una región. Exactamente. Entonces, ¿ha crecido o ha impactado 200%? 200% entre la inflación. Sí. Y todos dicen, oye, entonces quiere decir que hay mucha demanda. Espérate, ya lo dijo los vendedores de vivienda de Tijuana. Son los norteamericanos los que están impulsando el precio de la vivienda. Claro, para ellos, en dólares, es mucho más económico. Claro. Dime, ¿quién puede pagar una casa de más de $1 millón de pesos? Casi 2 millones de pesos. Entonces, esto tiene que ver entonces con la falta de vivienda que tiene el estado de California y pues nuestros aliados y paisanos pues tienen la ventaja de poder tener vivienda en esta región y eso está impulsando, incrementando los costos para la vivienda en nuestro estado. De hecho, Tijuana trae la segunda inflación más alta del país en vivienda y Mexicali viene en el cuarto o quinto lugar, ¿verdad? Pero son los ciudadanos americanos los que están comprando de este lado o los que están rentando de este lado, ¿verdad? Lo dijo, son datos de la Canadevi.
Y por los otros datos son de la Sociedad Hipotecaria Federal. Sin embargo, a pesar de este alto costo de vivienda, también la Sociedad Hipotecaria Federal nos dice que en el 2024 se dio la menor demanda de vivienda de la historia en Baja California. Precisamente. Exactamente. Sube el precio, Ajá. la demanda inelástica de alguna manera y pues hay menor consumo. Exacto, y el dólar, bueno, como el dólar empezó a recuperarse frente al peso, pues obviamente que para estos ciudadanos americanos, pues es más accesible comprar una casa de este lado que en California, que son de las Así más es. caras de Estados Unidos. Y aparte que no hay. Exactamente. Y aparte que no hay. Un tema importante. Hace rato platicábamos sobre una posible recesión en Baja California. Sí. Quisiera detallar este importante aspecto y tu visión al respecto. Mira, una recesión económica se da cuando por 2 trimestres consecutivos la economía no presenta crecimiento, es decir, presenta decrecimiento. Entonces ya tenemos un primer trimestre con decrecimiento, menos 0.8% que documenta el INEGI, ¿verdad? ¿Qué otros indicadores respaldan esta situación? Bueno, el empleo. El empleo de maquiladoras a la baja, el empleo formal a la baja, la inversión extranjera a la baja, ¿sí? Traemos el menor flujo de inversión extranjera en una década, ¿sí? No están llegando las inversiones, es falso eso del nearshoring, ¿sí? El nearshoring está llegando, tú lo sabes, nada más a ciertos estados. Así es. Monterrey, Nuevo León. Ajá, pues, el Bajío, ¿verdad? Y no todo el Bajío además, así es, fíjate. no todo. Entonces, el nearshoring está parado desde hace mucho tiempo y se ha centrado en los estados que tienen las condiciones para ofrecer investigación y desarrollo, mano de obra calificada, infraestructura. Oye, no tenemos infraestructura en el caso de la energía eléctrica. Simplemente hace cualquier vientecito, se va la luz. El otro día se cayó un cable y dejó a las empresas sin luz durante 8 horas. Wow. Imagínate el costo que tuvieron estas empresas. Otro impacto que se está viendo pues a la entrada del presidente Trump y estas grandes amenazas que ha estado haciendo sobre el tema de inmigración. ¿Ha impactado esto en las remesas? Fíjate que las remesas no han bajado. De hecho, Baja California, eso sí, tuvo este año, perdón, el año pasado, una disminución del 0.4% en las remesas a nivel estatal. Okay. Sí. Sin embargo, Mexicali tuvo el menor monto de remesas en 3 años. De hecho, fue Mexicali el que tumbó el dato general. ¿Sí? Lo de Trump no está funcionando aquí, no está operando en este asunto de las remesas, puesto que estamos hablando del año pasado, cuando estaba Joe Biden. Entonces, muchos acusan de que con Trump se está persiguiendo mucho a los ilegales, que hay una deportación masiva. ¿Y sabes qué pasó? Que con Joe Biden se dio la mayor deportación de ilegales de la historia. Hace 2 años, en el 2022, 122,000, nada más por Baja California, 122,000 deportados por Baja California. Ahorita Baja California dejó de... Ahí son datos del Instituto de Migración. El año pasado Baja California cerró con una deportación de 40,000 personas. Es la menor en 4 años. O sea, ¿dónde están deportando a los trabajadores? Yo les decía, no se preocupen aquí, que se preocupe Sonora, que es el principal receptor ahorita de deportados, ¿verdad? Que se preocupe Tamaulipas. Ya Baja California muestra una tendencia a la baja, porque ya vieron ellos, también es una estrategia la deportación, no nada más te avientan porque sí a un lado, sino dicen, a ver, ¿de dónde eres? ¿Verdad? Los investigan, ¿no? O algunos ya hasta los conocen porque han cruzado varias veces. Entonces, lo que hacen es buscar mandarlos lo más lejos posible para que ya no regresen. Pero fíjate otra cosa, por ahí están en las redes celebrando que el AIFA por fin había tenido un gran uso, porque resulta que el cuarto receptor de deportados a nivel nacional es el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, sí, aquí Tijuana sigue siendo un principal receptor, Mexicali está prácticamente borrado del mapa. O sea, esos discursos políticos y fanfarroneros de estamos para esto y vamos a poner esto. No. Que se preocupe Sonora, que se preocupe Sonora, que se preocupe Tamaulipas. Así es. El AIFA. Y después ya vamos nosotros. Ahora, con respecto a las pensiones, ¿cuál es el aspecto real y cuál es su impacto? Bueno, el aspecto de las pensiones es
bárbaro, un impacto económico muy importante. En días recientes, bueno, días recientes, en semanas recientes, el CONAPO, que es el organismo que se encarga de darle seguimiento a la cuestión demográfica de México, ha estado emitiendo muchísimos artículos sobre envejecimiento demográfico. El último de ellos decía, alerta con el envejecimiento demográfico. ¿Sí? ¿Qué pasa? México ya entró en el proceso de envejecimiento demográfico, cuando su población dejó de ser principalmente productiva para entrar a los periodos de 60 años y más. Gente que ocupa pensión. ¿Sí? En el pasado, pues si habías trabajado en el sector formal, pues tenías tu pensión del Seguro Social. Los que no habían trabajado en el sector formal, pues simplemente no tenían pensión, ¿verdad? A ver qué agarraban. Pero ahorita con la pensión de bienestar, está bien que la den, qué bueno que la den la pensión de bienestar. El problema es que deben de considerar que está pasando lo siguiente, están saliendo muchos y están entrando poquitos. Luego, muchos de los pensionados que están saliendo ahorita son de la época de los 90s y principios de este siglo, cuando los salarios eran muy altos en Baja California, ¿verdad? Inclusive a nivel nacional, ¿verdad? Pero sobre todo en Baja California eran salarios muy altos. Entonces ahorita alguien se jubila con una pensión de 2 o 3 y el que está entrando al mercado de trabajo está entrando con 1. ¿Con qué se paga? Sí, claro. ¿Verdad? Ok, eso te estoy hablando del IMSS. Bueno, de hecho, ayer el ISSSTE, Sí. anunció que aumentó los años de cotización para poderse jubilar y va a estarlos aumentando cada año porque ya sintieron el golpe en las finanzas públicas. Ok, esos son los formales, ¿no? Los del ISSSTE pagan su pensión, los del IMSS pagan su pensión, pero los que no pagan son los del IMSS Bienestar. ¿De dónde sale el dinero para el IMSS Bienestar? Pues de los impuestos, ¿verdad? Pero esos impuestos no van a alcanzar para pagar las pensiones de todos. Este año, de acuerdo con datos del gobierno federal para el presupuesto que se ejercerá en Baja California, el 40% del dinero que se va a ejercer en Baja California es para el pago de pensiones y jubilaciones. 4 de cada 10 pesos van a ser para pensiones y jubilaciones, que es un porcentaje similar a nivel nacional. ¿Sí? Porque se está acelerando el envejecimiento, pues hay más gente de 60 y más. ¿Sí? Y además, lo que nos están diciendo con esto de las pensiones es que hay pensiones específicas para las mujeres aquí en Baja California, que es 61, 64. Otro dinero que hay que pagar. Así es. ¿De dónde va a salir? ¿Sí? Entonces, tienes una población mal pagada, que está cotizando bajo al IMSS, al ISSSTE, y que está demandando más dinero las pensiones. Ahorita que regresemos lo platicamos. Vamos a hablar de esto y también sobre el tema de las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado el día de hoy, después de este corte comercial. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con nuestro invitado, un experto en esta materia y pues que ha dedicado pues varias décadas al estudio de la economía mundial, nacional, pero sobre todo la de Baja California. Y pues tenemos a Roberto Valero Berrospe hablando de diferentes esquemas y preocupaciones que se tienen para nuestro estado en estas épocas en donde pues la inflación, la poca inversión extranjera, también lo que sería el crecimiento importante de la economía informal y pues esto trae un impacto importante para lo que son las pensiones y otros grandes gastos que tiene nuestro país, sobre todo el tema de la salud, en donde ingresa menos dinero y aumenta cada vez más el gasto. También, pues otro de los aspectos importantes es en donde Baja California presenta una pérdida de empleo la mayor en los últimos 20 años, pero sobre todo que pues otros estados de la República han crecido mientras Baja California se deprime en lo que es esta oferta de empleo y empleo de mejor pago. También otro de los temas importantes es las posibles soluciones o las recomendaciones que tienes, Roberto, para nuestro público en este esquema y en esta visualización de un futuro para Baja California. ¿Qué es lo que esperamos y qué es lo que hay que hacer? Mira, el futuro está lleno de oportunidades. El problema es que
las sepamos aprovechar. ¿Sí? A decir, pues qué fácil, ¿no? Sí, bueno, hay un libro que estoy leyendo ahorita que habla acerca del ahorro. Dice, habla de la historia de los 70,000 millones de dólares. Y entonces resulta que dice que se trataba de un obrero. Dice, él tenía un salario muy bajo en Estados Unidos, en Massachusetts. Dice, pero un día él descubrió que podría tener una vejez muy difícil, porque había visto a otras personas tenerla. Entonces dice, él decidió guardar durante varios años de su vida productiva alrededor del 10% de su salario. Dice, él de su salario se agarraba y así como lo recibía, agarraba era $1 o $2 y los guardaba aparte. Y ahí se quedaban y no se tocaban. El día que se jubiló este amigo, resulta que además ese dinero lo había invertido en acciones de la empresa. Sin ser financiero ni nada, ¿eh? ¿No? Y llegó a pedir su liquidación de ese ahorro que había tenido, los 70,000 millones de dólares. ¡Wow! Famosa Ahorro, experiencia. Famoso ahorro. No necesitas ahorrar grandes cantidades, sino tener un pequeño ahorro y saber gastar. Así es. Comentaba yo con una persona en diciembre, le digo, es que llegan y ven las ofertas. Ay, mira ese osito, qué barato. ¿Cuánto vale? Vale 10 pesos. Tráetelo. Y llegan a la casa y le pregunta el marido o la mujer, oye, ¿y ese osito? Pues está bonito. ¿Pero por qué lo compraste? Pues estaba muy barato. Y el osito empieza a rodar por toda la casa y el dinero también se perdió. Así es. ¿Verdad? Tenemos que aprender a ser consumidores. ¿Sí? Tenemos que aprender también el ahorro está en función de cómo distribuyamos nuestro gasto. Y yo sé que los hogares de Baja California ahorita tienen un gran problema con el gasto. Simplemente la energía eléctrica durante 13 meses fue superior a la inflación general. Sí, yo lo sé, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a ver eso, porque si no lo hacemos nosotros, el gobierno no lo va a hacer. Así ¿sí? es. El gobierno está más ocupado en sus cuestiones políticas, en otros asuntos, ¿verdad? La serie del Caribe, por ejemplo. Que, fíjate, dicen que generó el 1% del PIB estatal en solamente 8 días en Mexicali. O sea, cifras y cifras más que sueltan, ¿verdad? Pero que no son creíbles. Entonces, sí, tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Es muy importante porque viene un escenario muy difícil y olvidémonos de Donald Trump. El escenario, el elefante está aquí en nuestra sala. De este lado. Exactamente. Donald Trump va a seguir hablando porque él está cuidando su casa. Y va a decir tantas cosas como él pueda para meternos temor. Pero el temor no es de los mexicanos. Como el otro día decía la presidenta, es que los mexicanos... No, presidenta. El mensaje es para el gobierno de México. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto, y en los últimos días pues ha estado muy agresiva esa comunicación por parte de Estados Unidos en donde pues incluso pues ha manejado esquemas de una gran relación del gobierno de México precisamente con el crimen organizado. Un tema importante que hay que cuidar y sobre todo pues salvaguardar la seguridad de los mexicanos. Y bien, pues Roberto, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo el compartirnos este análisis y experiencias que has tenido pues a lo largo de muchas décadas, pero sobre todo este análisis que precisamente haces y nos compartes aquí en Metrópolis para el público de Mexicali, Tijuana y otros lados más, en donde pues te agradecemos mucho y te felicitamos también por ese gran trabajo emprendido por muchas décadas. Pues muchas gracias, Benjamín, y un placer estar contigo aquí, como siempre. Bien, pues nos despedimos entonces y pues nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, Presente y Futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima semana. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.